¿Qué pasa cuando la persona que amas empieza a olvidar partes de su vida, pero tú decides seguir eligiéndola todos los días? Hoy escucharemos una historia de amor, de dolor y de fe. Nuestro invitado, después de recibir un diagnóstico fuerte, precoz de Alzheimer de su esposa, tuvo que cambiar la forma de amarla a una forma nueva, a una forma distinta, cuidándola, sosteniéndola, acompañándola y permaneciendo a su lado. Esto nos demuestra que el amor verdadero no siempre se dice con palabras, a veces simplemente se demuestra quedándose. Hola, soy Katy Quintero y esto es Entre lo Humano y lo Divino, un podcast para nuestro crecimiento personal y nuestro acercamiento con Dios. Hoy he titulado este episodio Ella olvida, yo la elijo. Les recuerdo que este programa está dedicado para la gloria de Dios y para nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María. Les quiero presentar a nuestro invitado. Él es un padre extraordinario, amoroso, un esposo absolutamente entregado y un fiel seguidor de Cristo. Es para mí realmente un placer presentarles al señor José Ignacio Celis. Mucho gusto a todos. Muchas gracias, Katy, por esta presentación tan bonita y, sobre todo, qué gusto verte. Aquí estoy a sus órdenes en lo que pueda ayudar. Claro que sí. Es realmente para mí, te digo de verdad, te agradezco desde ya porque sé que lo que viene va a dejar muchos frutos, que es lo que sé que tú, Claudia y todos queremos y esa es la misión bonita de este espacio, así que gracias por estar con nosotros. José, nosotros siempre tenemos una oración para empezar este programa y encomendarnos al Señor, claro, para que sea su voluntad y no la nuestra, así que vamos a empezar con nuestra tradición y luego arrancamos con este testimonio tan hermoso. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, yo te invoco en este momento y te pido que hagas presencia en este lugar. Envía, Señor, tu Espíritu y bendice a cada una de las personas que hacemos parte de este espacio, a nuestros invitados, a nuestros seguidores televidentes y, por supuesto, a todos los que trabajamos, tanto delante como detrás de cámaras. Permite, Señor, que hoy seamos un instrumento de tu luz, de tu mensaje, de tu verdad. Haz de este programa lo que tú quieres que él sea, Señor. Hoy yo te pido paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensiva, suave y humilde, para poder ver a mis hermanos más allá de las apariencias, como los ves tú mismo, Señor, y así poder apreciar las bondades de cada uno. Cierra nuestros oídos de toda murmuración y guarda nuestra lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan sean los que permanezcan en nosotros. Hoy quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí puedan sentir tu presencia, Señor. Revístenos de tu bondad y permite que durante este día te podamos reflejar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, mi querido José, quiero empezar con esta historia, pero vámonos a ir bien atrás en el tiempo y me gustaría que empezaras contándole a la audiencia quién es José Ignacio y cómo te conoces con Claudia, cómo empieza esta historia, qué fue lo que te enamoró de tu pareja. Bueno, yo tengo aproximadamente ya 35 años aquí en Houston viviendo. Mis orígenes son de México, de una ciudad chiquita. Bueno, nací en Brownsville, que es frontera, pero viví toda mi vida en México, en Matamoros, ¿no? Entonces, conozco a Claudia aproximadamente en 1997. Y después de haber estudiado aquí en Houston la carrera de finanzas, estar trabajando en un banco y por
diosidencias me mandan a Monterrey. Entonces, la conozco, me la presentan en Monterrey, y desde que la vi, se me hizo la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Los ojos negros, grandotes, expresivos, no sabes, o sea, preciosa, ¿no? Pero eh, hablaba con los ojos, habla con los ojos, pero el corazón inmenso que tiene, grande, es la persona más generosa, más buena que yo he conocido en mi vida. En este mundo, o sea, no hay nadie más bueno que ella. Entonces, imagínate que todo eso se le salía por los ojos, quedé enamorado desde el principio, ¿no? Empezamos a salir, yo me regresé a Houston, iba a visitarla a Monterrey, y bueno, fueron 2 años de, hicimos novios, 2 años de noviazgo, y algo que para mí es muy importante fue desde que fuimos novios, estábamos muy compaginados espiritualmente, ¿no? Íbamos todos los días a misa, comulgábamos todos los días, hasta que, bueno, antes de proponerle matrimonio, le pregunto, ¿no? ¿Qué buscas tú para un esposo? Le digo yo qué busco yo para una esposa. Y platicamos muchas cosas, muchísimas. Creo que es muy importante y para las parejas hoy en día, para las parejas de novios, es muy bonito cuando llegas y das el anillo y todo, y es la sorpresa y si lo haces en la playa, y bueno, la foto, el sacarlo en las redes y todo. Pero es más importante anteriormente haber platicado y entre los dos primero y discernir si es la mujer y es el hombre con el que decides compartir el resto de tu vida, ¿no? El matrimonio es un llamado, así como hay el llamado al sacerdocio, a ser laico, etc. Entonces, nosotros nos preguntamos a Dios si nos estaba llamando al matrimonio los dos. Y nos dijo que sí. Interpretaciones nuestras, pero nos dijo que sí. Entonces nos casamos el 20 de marzo de 1999. Y cuando Dios te da un llamado, ese llamado te lo hace, pero al mismo tiempo te da todas las gracias para cumplir con él bien. Y te da la libertad también, porque hay algo que es muy importante, que nosotros tenemos que ver las gracias que Dios nos da y las herramientas, ¿no? Como seres humanos, ¿no? No podemos dejárselo todo a Dios nuestro Señor, ¿no? Entonces, al haberlo platicado, al haberlo hecho todo eso, pues nadie puede decir, oye, me llamó el Señor y me metió en una trampa. Sabes perfectamente a lo que vas y estás seguro. Y nos casamos y a los 9 meses llegó nuestra primera niña, María José. Pero sobre todo, algo que para nosotros fue muy, 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 muy importante es saber que Cristo está
en medio de los esposos cristianos y nunca los deja. Él nunca dice, ahora no te llamo para lo que antes te llamé, ¿no? Si le llama, es llamada irreversible, ¿no? Yo creo que, y lo platicamos, el amor auténtico tiene la nota de perenidad, es amarse, entregarse, darse, sacrificarse por quien se ama, ¿no? Pero Dios no te deja solo tampoco. Entonces, acabamos de cumplir 28 años de casados. Qué belleza, qué belleza. 2 hijos más me contabas, un varón, otra niña, un matrimonio. Me encanta lo que dices y cómo empiezas, porque desde ya fíjate todo lo que nos vas enseñando. La importancia de realmente conocer a tu pareja y no superficialmente, que es en lo que caemos muchos, en ese error, sobre todo en estos tiempos que son tan del mundo, ¿no? Qué fácil es caer en eso y cómo debemos estar pendientes de los detalles, conversar todos esos temas que a veces parece que no son necesarios, pero realmente de eso va a depender tu vida, de los temas realmente importantes, de las enfermedades, de las finanzas, de la comunicación, de lo que realmente vive la pareja en la rutina diaria. Y qué lindo que ustedes lo hayan hecho, y fíjate, aquí se ven los frutos en los 28 años ya que llevan de matrimonio. Ahora, cuando hicieron esos votos y se hicieron esas preguntas que se comprometieron para toda la vida, como tú lo dices, me imagino que jamás se les pasó por la mente que una enfermedad llegaría a la vida de Claudia, y mucho menos a una edad tan temprana. Cuéntame un poquito cómo recibieron este diagnóstico y cómo se empezaron a dar cuenta, antes de que se los dieran, de que algo no estaba bien. ¿Qué fue lo que sucedió, José? Bueno, como tú decías, tenemos 2 hijos más. Esto pasó hace aproximadamente 5 años. Claudia tenía 45 años. Mi hijo, el segundo, le dieron una beca para entrar a la universidad de sus sueños, ¿no? Toda completa, y mi hija chiquita iba saliendo de elementary school. Los dos trabajábamos, ¿no? Claudia trabajaba en un centro en una casa de retiros espirituales, y bueno, esta casa de retiros espirituales estaba en medio del camino entre Houston y San Antonio, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido como costumbre cenar toda la familia junta, y a veces veíamos, de repente empezamos a notar que se le hacía un poquito tarde, ¿no? Y yo tenía el seguidor para ubicarla. Me daba cuenta que se salía en salidas que no eran, y se volvía a meter. Y a mí lo que me preocupaba en ese momento es que después de un largo día de trabajo, porque le tocaba tantita carretera, ¿no?, viniera cansada. Yo le hablaba, le preguntaba, no, ¿sabes qué? Se me pasó la salida, o me equivoqué de salida, y ya, nada más, ¿no? ¿Todo bien? No pasa nada. Pasa el tiempo, y un día está un amigo, y me acuerdo muy bien que él estaba enseñando a cocinar tortilla española, ¿no? Entonces le dice, Claudia, me pasas las papas, por favor, ¿no? Y Claudia le pasa los huevos. Pero seria. Y Claudia no es bromista, no es de carácter bromista, ¿no? Entonces dice, no, Claudia, pensando que no lo había oído, te pedí las papas, ¿no? Y Claudia lo que hace es rompe un huevo y le dice, aquí están las papas, ¿no? Entonces, pues salimos
del momento, ¿no? Fue un momento raro, muy extraño, ¿no? Pero mi amigo lo sacó adelante, como que no quiso, entonces ahí quedó, ¿no? Entonces mis hijos estaban ahí y llega mi hija mayor y me dice, papá, ¿sabes qué pasa? Quiero comentar que hoy en la mañana pasó lo mismo. Le pedimos a mi mamá que nos trajera uvas y nos trajo manzanas. Y no la pudimos convencer de que nos había traído la fruta equivocada. Entonces ahí ya me preocupo, ¿no? Créeme, lo último que me pasó por la cabeza fue que yo no sabía que existía, en segundo lugar, fue el, el Alzheimer, ¿no? Tengo un muy buen amigo que está dentro de los mejores neurólogos a nivel mundial, le hablo, le platico y me dijo, tráeme la mañana. La llevo y lo primero que hacen en un examen de Alzheimer que él sabía, ¿no? Es hacerle pues lo que son las 10 preguntas, ¿no? Le hacen las 10 preguntas y en las 10 preguntas sale perfecto. Entonces, hay un detalle. El Alzheimer tradicional que nosotros conocemos es muy diferente al Alzheimer precoz y los síntomas son diferentes. Entonces, obviamente como buen doctor, él lo sabe y le sigue haciendo estudios y nos citó a los 2 días y discúlpeme un poco. No, por tranquilo, favor. tranquilo. Esto no es fácil de contar, mi querido José. Por el contrario, gracias por intentarlo, por decirnos que sí, por tu disposición. No nos podemos imaginar cómo se sintió ese momento, así que tómate tu tiempo para ir narrándonos lo sucedido. Perdón. Me dice, llama a mí primero y precisamente me dice, José Ignacio tiene Alzheimer precoz. Aquí se llama Early Onset Alzheimer. Tiene 45 años. No lágrimas. A partir de ahorita, la felicidad de Claudia depende de la tuya. Porque tienes que darle esa felicidad. Yo en ese momento recordé una cosa. Recordé que cuando nos casamos, el sacerdote nos dijo, entraron solteros, van a salir para siempre unidos en una sola carne. Entonces, recuerdo que yo le dije, Dios mío, no permitas que Claudia me pase su enfermedad, sino que yo le pase mi alegría. ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces, llama a Claudia, le da el diagnóstico y es muy sincero con nosotros. El Alzheimer precoz
es muchísimo más agresivo que un Alzheimer normal. Generalmente las personas no duran más de 4 o 5 años. Entonces, nos dice eso. Pero al mismo tiempo nos da la buena noticia que acaba de salir un medicamento, ¿no?, que cambia por completo el panorama. Alenta muchísimo el Alzheimer y sobre todo lo suaviza, por decirlo así. Ok. Sin embargo, como en todo lo médico, hay dos factores. El medicamento tiene que salir, acaba de salir, no es cubierto por el seguro. Número dos, tiene que ser candidata para ese medicamento. Ok. No todas las personas son candidatos. Le hacen exámenes y Dios nos regala el primer milagro de que Claudia es candidata para ese medicamento, porque prácticamente va empezando. Entonces nos dice, ya está el primer milagro. El segundo milagro, pues era no tanto milagro, sino era voltear atrás y decirle sí, por favor, dáselo cuanto antes. Y Perdón, José, estamos hablando de que es un medicamento experimental, ¿correcto? O sea, era nuevo, digamos, no habían todos los estudios como suficientes para saber, digamos, todo lo que podría pasar en el término médico, quizás de efectos secundarios. Quizás esa era una pregunta importante para ti como y para ustedes, de tomar la decisión de tomarlo, ¿no? No, en ese momento ya estaba autorizado. Ok. Por la FDA, sin embargo, los riesgos eran altos. Había riesgo de derrame cerebral. Lo rezamos mucho y pues decidió Claudia ir hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, ahí va nuestro primer año de ahorros, ¿no? La farmacéutica nos ayudó, entonces eso nos ayudó un poquito económicamente. Afortunadamente, y no lo digo ni en plan de, vaya, lo comento como una anécdota, gracias a Dios, anteriormente económicamente nos había ido bien, entonces habíamos podido viajar, tener nuestra casita, darnos algunos pequeños, como te dijera, Gustos, sí, claro. Que, vaya, no son malos, ¿no? Son malos cuando dependes de ellos, pero Correcto. No son malos. Y dijimos, bueno, pues nos toca cambiar de vida, ¿no? Entonces, no lo hablamos con nuestros hijos, que fue una época, una de las cosas más difíciles para mí. Pero bueno, vamos por orden. Decidimos darle el medicamento y empiezan a la siguiente semana. Entonces yo tenía una semana para decirles a mis hijos lo que estaba pasando, ¿no?
José, una pregunta, Eh, ¿cómo sí. Claudia, qué te dice Claudia en esos momentos que todavía había lucidez, digamos, y claridad, digamos, permanentemente, en ese entonces, como pareja, como madre de tus hijos, como tu compañera de vida? ¿Qué te dijo en ese momento que quizás te fortaleció en espíritu o te animó a decir, vamos adelante? ¿Cuáles fueron sus palabras cuando ya habían asimilado el diagnóstico tan fuerte que les habían dado a una edad tan temprana? Me dijo algo que siempre ha sido como un lema para nosotros. Cristo está en medio de los esposos cristianos y nunca los deja. Así es que adelante. Eh, yo cuando me dice eso, y también me dice, acuérdate de una cosa, me dice, acuérdate que a Dios le podemos pedir una casita más grande, un carrito más grande, un mejor trabajo, incluso que me cure. Dios es Padre y sabe lo que nos conviene o el plan que tiene para nosotros, ¿no? Y a veces no los puede dar, a veces no. Pero si le pedimos más fe, más fortaleza, más optimismo dentro de las pruebas, más alegría, nos las va a dar y en abundancia. En pocas palabras, Claudia era la que en ese momento me estaba fortaleciendo a mí, ¿no? Eh, y después de ver eso, no puedes más que recordar lo que me dijo el doctor, ¿no? La alegría de Claudia vas a ser tú. Sí, echarle ganas, José, como lo has hecho hasta ahora. ¿Cómo es, José? Han pasado ya varios años. Sé que ella sigue en tratamiento, que ha sido eh, algo que ha impactado mucho su familia por todo lo que amerita en general, ¿no? ¿Cómo es un día hoy por hoy con Claudia? Cuéntanos como cuidador, ¿qué sucede en la rutina? ¿Cómo la ayudas? ¿Cómo la acompañas hoy en día? Bueno, ahí te voy si me permites, hacer un comentario. Claro que Eh, sí. hay, Cuando empezó todo esto, ¿no? Eh, Fui a centros de apoyo para poder documentarme mejor, ¿no? Y en el primer centro de apoyo me dijeron, una de las cosas que más les recomendamos a las parejas, ¿no? Es que tengan muy en cuenta los recuerdos de su esposa o de su esposo para que la sigan queriendo. Entonces le dije, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo. Yo voy a seguir queriendo a mi esposa por lo que es ahorita, no por lo que fue. Yo la amo por lo que es ahorita, ¿no? Aunque no se acuerde de mi nombre, yo la voy a amar por por lo que es ahorita. Aunque cuelgue el pantalón donde van los vestidos o se vista mal, eso es lo que yo voy a amar. Porque yo a Claudia la amo, más que nada, ¿no? En el mundo. Es, y de ahí voy, ¿no? Soy su cuidador, pero más primero soy su esposo, ¿no? Entonces eh, cuando haces las cosas con amor a la persona, eh, es muchísimo más fácil. Un día en la vida de Claudia es, yo me salí de trabajar, no trabajo, eh, Claudia también, eh, se drenaron por completo nuestros ahorros, vivimos de lo que es la ayuda que nos da el gobierno. Entonces, un día, te lo comento porque, pues,
un día en la vida de Claudia, porque no trabajamos, ¿no? Pero un día en la vida de Claudia es, en la vida nuestra, por decirlo así, es eh, me cuesta un poquito levantarme, no, no de despertar, sino eh, cuando está dormida y tiene los ojos cerrados, me imagino que no está enferma, ¿no? Eh, y luego hago una oración de aceptación y arriba, ¿no? Me levanto cantándole, aplaudiendo, haciéndola feliz, haciéndola reír. eh, Listo, vamos a bañarnos, vamos a misa, etcétera. Bueno, ahora que me voy a poner, bueno, te vas a poner esto, etcétera. Le ayudo a que se meta a bañar porque ella se baña sola todavía, ¿no? Entre comillas, se baña sola, pero yo la tengo que meter al baño, vaya, porque no distingue dónde está la regadera, ¿no? Entonces, la semana pasada nos pasó algo muy chistoso, ¿no? Que yo me atrasé un poquito y se metió con todo y ropa a la regadera, ¿no? Eh, y lo que hice yo fue, me metí en pijamas con ella. Empezamos a jugar como niños, ¿no? Y lo disfrutamos mucho, lo disfrutamos muchísimo. Y no se dio cuenta, no se angustió, no nada, porque una de las principales aspectos de una persona con Alzheimer es que se angustian muy fácil porque se dan cuenta de su error. Entonces, así lo hicimos. De ahí nos vamos a misa, después a desayunar. Todos los días la llevo a un lugar diferente, a tomar un café o a, más que nada tomar un café y un pan de dulce, que es lo que le gusta a ella. Y luego ya llegando a la casa ya le hago desayunar bien. Fuera de ahí empezamos, hacemos, le pido ayuda a que me ayude a hacer todo lo de la casa, limpiarla, lavar la ropa, todo, ¿no? Eh, eh, Algo que es muy difícil para ella, eh, pero que al mismo tiempo lo hacemos como manera de juego, porque si se da cuenta que se equivocó, se angustia, ¿no? Entonces, es, eh, si yo le pido el jabón y me pasa el trapeador, tomo el trapeador y me pongo a trapear, ¿no? Eh, ya ahorita mi hija está más grande, llega al colegio, le damos de comer, y nos salimos a hacer ejercicio a la tarde. Vamos al Santísimo después, más tarde. Bueno, llegamos, vayamos, vamos al Santísimo y a cumplir, porque estamos anotados, ¿no? Y de nuevo llegamos, rezamos el rosario y nos ponemos a dialogar mucho con mi hija, ¿no? Eh, a, la atendemos, ella ha aprendido, mi chiquita, que no tiene nada de chiquita, ya va en onceavo, ¿no? Pero a saber llevar también a su mamá, ¿no? José, hablando justamente de eso, de tus hijos, ¿qué tan difícil ha sido para ellos el asimilar el proceso de su mamá? Porque, pues obviamente, como nos cuentas, ella está presente, pero quizás no en la forma en la que la conocían anteriormente. ¿Qué ha sido lo más difícil para ellos en este proceso? Ha sido muy difícil, la verdad. Para mi hijo,
El segundo le dio, como te digo, fue en el momento en el que se iba a la universidad y me dijo, papi, si quieres no me voy, ¿no? Después de haber sido Algo que- becado, ¿no? Perdón, a la beca. Imagínate. Y le dije, no, ¿cómo crees? Adelante, la vida tiene que seguir. Pero sí le salió una especie de psoriasis, le dio psoriasis de la tensión, ¿no? Nerviosa. Y, y la chiquita sí se deprimió. Entró en una depresión fuerte, porque como lo dijo papi, después de hablando, ¿no? Por eso dedicamos toda nuestra tarde para ella y la dedicamos. Eh, Me quedé sin mamá y me quedé sin papá. Eh, entonces, para mí fue un golpe muy duro. Y fue regresar un poquito hacia atrás y replantear todo, ¿no? Eh, el hecho de decir, bueno, tengo que poner atención aquí, pero Dios es para mí mi primer amor, ¿no? Yo encuentro después de Dios en Claudia todo, ¿no? Y Claudia encuentra después de Dios en mí todo, ¿no? Cuando pasa esto y hablo con Dios, eh, yo me senté muy mal. Me acuerdo de la oración de Alma de Cristo, que me gusta mucho. Le dije, por favor, escóndeme dentro de tus llagas, como dice en la oración, y recárgame de todo lo que necesito para hacer las cosas bien, para no fallar ni como esposo ni como padre, ¿no? Eh, José y habla, este, perdón José que te interrumpa porque estás hablando de algo que es muy importante. Tú has mencionado, pero reiteradamente, a Dios en la vida de ustedes, como familia, como pareja. Ahora lo estás diciendo como ese hombre, ¿no? Esa persona que está atravesando un proceso complejo, muy complejo. ¿Crees que sin la fe este tipo de pruebas, este tipo de caminos que se nos ponen en la vida son fáciles de transitar? Porque, sabes, cuando te escucho decir todas estas cosas, yo digo, Dios mío, si José y Claudia no estuvieran tan armados de la fe de Cristo, de la fe en la Virgen, ¿cómo transitar esto? ¿Qué le dirías a esas personas que quizás no son unas personas cercanas a Dios? ¿Qué mensaje les puedes dar después de estar viviendo todo esto agarrado de Dios? yo lo primero que le pedí a Dios cuando fuimos en el hospital, bajamos y cuando nos dieron el diagnóstico y fuimos al oratorio, ¿no? Y había una imagen eh, de pura casualidad, habían dejado en el asiento una imagen de la Sagrada Familia. Entonces veo la imagen y le digo, San José, a partir de hoy, por favor, enséñame y ayúdame, pero sobre todo enséñame cómo cuidarías tú a la Virgen si la Virgen tuviera Alzheimer. Y le dije a Jesús, Dios mío, enseña a mis hijos a cuidar a su mamá como si la Virgencita estuviera enferma. Ah, qué hermoso, qué hermoso.
Me Yo tienes con la creo, piel de gallina. De verdad que yo sí. creo que definitivamente, eh, y ya me lo han preguntado muchas veces, no solamente una, fíjate, muchísimas veces en, en, en algunos centros de apoyo, que ya, y bueno, es que tú eres un hombre de fe. Y yo creo que sí se podría, porque Dios nuestro Señor, para todos, es Padre, primero que nada, ¿no? Y todos sus hijos para Él son iguales. La ayuda que me da a mí se la da a todos. La diferencia es que yo la veo porque tengo fe. Y hay personas que al no tenerla, no la ven y sufren mucho. Eso es tan real y tan bello. Ahora, José, tú nos hablas de con un amor que yo no te puedo explicar, cómo me conmueve, cómo te expresas de Claudia, cómo hablas de ella con ese encanto, esa delicia de un amor puro, de un amor genuino, de un amor verdadero. Y, y sabes, no todos quizás dirían lo mismo que tú en esta posición. Y sabemos por estadísticas que muchas personas se van, tiran la toalla, que no lo juzgamos porque es muy difícil estar en tus zapatos, que les cuesta continuar por múltiples razones, porque sienten que ya la persona quizás no está ahí, porque sienten que la persona ya partió, pero tú decidiste quedarte y lo has dicho una y otra vez y hablas de ese amor y de esa bondad de ella y es lo mismo que yo veo en ti, ese hombre bueno que decidió permanecer en la dificultad. ¿Qué has aprendido del amor cuando hoy en día ya no depende de lo que Claudia te da, de lo que tu pareja te pueda ofrecer? ¿Qué te ha enseñado Claudia de este amor, que es de darle a ella? Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Dios es todopoderoso. Dios nos creó para la felicidad y para el cielo. Bien, lo decía San Agustín, ¿no? Me quedaste, Señor, para vos, inquieto estoy hasta que regrese a ti. Nuestro camino es el cielo, ¿no? Eh, estamos seguros, porque lo hemos platicado, mis hijos y yo, que Dios nos dio este camino para llegar al cielo, ¿no? Y cuando pasa eso, Dios, nuestro Señor, y sobre todo cuando le dices, Señor, como lo hizo Jesús en el huerto, ¿no? Eh, hágase tu voluntad, porque digo, hoy este dolor es una bendición, ¿no? Pero seamos sinceros, no digo, ¿en qué cabeza cabe? Digo, o sea, yo quisiera que mi esposa no estuviera enferma, así como Cristo no quería morir de esa manera, ¿no? Y lo pidió y yo también lo pido, ¿no? Si hay alguna otra forma, alguna curación, por favor, ¿no? Pero Dios nuestro Señor, al aceptar y decirle a nosotros, hágase tu voluntad, el dolor es uno, Dios nos da una sobrecapacidad para amar más increíble. Yo te puedo decir que al ver a Claudia más vulnerable, más eh, eh, que no se quiere despegar de mí, que quiere estar 24 horas 7 conmigo,
que jugamos y le digo, ¿a quién quieres más? ¿Quién es la persona que más quieres? Y todo eso. Que a veces a la persona vulnerable la amas más, ¿no? A mí, Dios, como le he pedido que me dé más amor por Claudia, que el que ya tenía, y como es un bien que conviene, me lo ha dado y en abundancia, ¿no? Pero sobre todo, Dios nos regala en estos momentos una sobrecapacidad para lidiar con todo, pero sobre todo para amar más. Así es, así, y lo has hecho incansablemente, quiero que lo sepas. O sea, escucharte de verdad es recordar muchas cosas que a veces decimos de la boca para afuera, pero tú lo vives en el día a día. Había una cosa muy bonita que quiero que no se nos escape y la quiero recordar. José me contaba, señores, que porque se han podido dar cuenta que siguen yendo a la misa y a pesar de que ella ha perdido muchos recuerdos, Claudia todas las semanas le pide a José que la lleve a confesarse. Y yo decía, wow, o sea, qué ternura, qué belleza, esa intención, como ella te ha dicho, de que quiere ir al cielo. En su inconsciente, ahí está vivo ese deseo de su encuentro con el Señor. Y qué lindo que tú has estado ahí para apoyarla, porque pudiste tomar otra ruta, pero decidiste acompañarla a la misa, al Santísimo, a encontrar paz y a darle felicidad a ella para que se acerque cada vez más, se prepare a ese momento que finalmente todos llegaremos ahí. Estamos, José, llegando al final del programa y yo te quería hacer una pregunta, pero antes de hacértela quiero aprovechar la oportunidad, José, y compartir con los que nos están viendo. Tú lo mencionaste hace un rato, todo esto que te ha sucedido, no solamente a ti, sino a toda la familia, porque cuando una persona se enferma toda la familia, repercute en todos. Tus hijos han somatizado con distintas enfermedades físicas, otras emocionales, psicológicas, como tu hija pequeña. Repercute en el tiempo, en la energía, en el dinero, en la parte financiera. Y quiero aprovechar la oportunidad para todas esas personas que nos están viendo. Hay muchas personas que a veces nos escriben y nos preguntan, Katy, ¿cómo podemos colaborar? Aquí les dejamos la información a todos los que nos están viendo, para los que quieran de alguna manera apoyar esta causa. José ha creado un GoFundMe para poder apoyar y soportar los gastos de todo este medicamento que, como nos ha explicado, es un medicamento experimental que no cubren los seguros. Y bueno, él tiene que dedicarse 24/7 a ella, es necesario. Entonces, los que quieran aportar, aquí les dejamos la información, nos pueden escribir también y nosotros los pondremos en contacto y les proveeremos la información para que lo hagan. Y ahora sí me quiero ir con la última pregunta, mi querido José. Te quiero dar las gracias por tanto. Hoy, después de todo lo que estás viviendo día a día, que sigues en una lucha que no acaba y que sabes que el camino sigue, ¿no? ¿Qué le dirías a todas estas personas que te han visto hoy? ¿Qué le dirías a todas estas personas que quizás acaban de recibir un diagnóstico fuerte, quizás de Alzheimer, quizás de otro tipo de enfermedad, quizás han sido desahuciadas? O a los familiares, mira, tú que eres cuidadora, a los familiares de esas personas que quizás están dudando o que quieren tirar la toalla, que no aguantan más el dolor, el peso de la cruz, ¿qué les dirías a ellos? Que se acerquen, por favor, a Dios y a la Virgen. La Virgen es madre y los va a poder consolar. Pídanle que por favor la puedan encontrar en el camino, en este calvario a la cruz, como la encontró Jesús. Y a nuestro Señor pídanle una sobrecapacidad y una fortaleza y más fe. Se las va a dar. La fortaleza se las va a dar. En donde aún sea, hay cosas que a veces
da, como te dijera, no sabes si pedírselo a Dios o no. Hay parejas que por cuestiones médicas, ¿no? Pues entran en un periodo de abstinencia de relaciones y eso realmente es un detonante muy fuerte, porque por lo que el 60% de los hombres generalmente dejan a sus esposas, ¿no? Porque ya no hay ese acercamiento físico, las relaciones, ¿no? Pídanle a Dios que les ayude a vivir en castidad, si lo necesitan hacer, pero no se van. Parece ser a veces que quien vive al margen de lo que Dios espera de nosotros es más feliz, pero no. Romper los mandamientos, romper las promesas a Dios es una cruz muchísimo más pesada que lo que nos cuesta cumplir. La vida se va como agua entre las manos. Dentro de poco estaremos ante la presencia de Dios. Así es. Pídanle mejor que los ayude a llevar esta cruz. Amén, amén. José, te quiero dar las gracias. De verdad, tu historia nos recuerda que, como decía al principio, que el amor verdadero no es una película romántica. Yo pensaba en el versículo de Romanos 8, 28, que dice que todo obra para bien en los que aman al Señor. Y es indiscutible que es precisamente ese amor el que tú le tienes tan grande al Señor y ese amor inmenso de nuestro Padre, el que te ha sostenido y el que te seguirá sosteniendo hasta los últimos días de tu vida. Gracias por ser un referente, un ejemplo para tantas personas que te están viendo en estos momentos. Gracias por recordarnos que sí se puede y que estar con Dios y tener fe no significa que no nos va a doler, pero el Señor tiene esa habilidad de sacar luz hasta en los momentos más oscuros. Claro. Y te lo agradezco profundamente a ti, a Claudia, que sé que de alguna manera nos está acompañando en este momento y que está muy orgullosa de lo que tú estás haciendo, te lo aseguro, como padre, como esposo. Gracias por ser un ejemplo de pareja para todos los que te están viendo. Y desearte lo mejor de aquí en adelante, como te dije, en lo que las personas quieran poder contactarte y apoyarte. Aquí estamos dispuestos para proveerles la información. Que Dios te bendiga, que te siga fortaleciendo, que Claudia siga siendo feliz gracias a ti y que tus hijos salgan adelante y sean muy felices también y puedan seguir unidos como familia, que es tan importante en estos casos. Gracias de verdad por haber venido y por recordarnos algo, sabes que es muy, muy importante, y José, y es que cuando hacemos esos votos del matrimonio, no son simplemente palabras que repetimos, son promesas de verdad. Cuando se lo estamos diciendo ahí en el altar al Señor, tenemos que entender el verdadero significado de eso. Tú nos recuerdas hoy que todo puede cambiar de un día para otro y no sabemos qué es lo que nos va a suceder más tarde. Así que aferrarnos a Dios y, como tú dices, pedirle mucho al Señor. Gracias por haber estado con nosotros, José. ¿Te puedo decir una última cosita? Claro que sí. Quiero que por favor darles, compartirles el milagro más grande que yo tengo en mi vida, es que puedo vivir con mi esposa como si mi esposa estuviera en el cielo. Ella está como en el cielo y yo puedo platicar con ella. ¿Qué más gratitud
¿Qué más bendición me puede dar Dios nuestro Señor? Y bueno, yo le pido que, como dice la canción, que me deje con ella hasta que seamos viejitos. Amén, amén y amén. Y espero que así sea, mi querido José. De nuevo, gracias a toda nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos, por su apoyo, por sus mensajes. Y aquí estamos siempre dispuestos para seguir creando estos espacios para aprender y acercarnos más a Dios. Que Dios los bendiga, que la paz y el amor del Señor nunca nos falte. Y como les digo siempre, señores, aunque lo engañoso es atractivo, siempre será mejor elegir lo correcto. Hasta un próximo capítulo de Entre lo Humano y lo Divino.